Buenas tardes, vamos a comenzar con el tema de hoy del profesor Estefano de Fiores, en donde nos habla de cómo la devoción mariana en el siglo XX se abrió paso a través de todas esas incertidumbres, como fueron las dos guerras mundiales, el totalitarismo de Hitler, el totalitarismo de Stalin, y a fin de cuentas veíamos que el siglo XX es el siglo de la realización de las promesas de Fátima, en donde la Virgen Santísima les prometió a los niños que si se rezaba diariamente el rosario, el mundo y concretamente Rusia dejaría de extender su influencia negativa con el comunismo. Eso lo logró el Papa Juan Pablo II con su actitud negociadora y el muro de Berlín cayó en 1989, lo que significó la derrota del comunismo, del socialismo como sistema político social. En la actualidad solo quedan China y Cuba y tal vez algún otro país asiático que promueven ese sistema político social del comunismo o del socialismo. Pero en realidad aquellos países que comenzaron y que fueron los países que con mayor énfasis produjeron el desarrollo, el progreso, el avance de ese sistema político-social, pues en la actualidad ya han cambiado mucho respecto de ese sistema, porque se han detectado las fallas, los errores que han cometido los intelectuales y los que han llevado a la práctica ese sistema político, económico, social. De modo pues que el siglo XX, aunque estuvo marcado por guerras, por muerte, por los genocidios, podemos decir que fue el siglo en el que se cumplen las promesas de la Virgen de Fátima. Por eso el punto de vista de la Mariología es muy importante porque nos da una esperanza de ver nuestro país, nuestro planeta, nuestra historia protegido bajo el manto de la Virgen María. De modo pues que por eso le damos gracias a Dios y vamos a continuar con la lectura de este tema, en donde el profesor de Fiores nos habla de que Jean-Paul Sartre, en su estudio del existencialismo es un humanismo, suscribe la concepción trágica de la libertad del hombre. El hombre no es una esencia inalterable, sino un ser en proyección. Si realmente en el hombre la existencia precede a la esencia, no será posible jamás explicar esa existencia con referencia a una naturaleza humana dada. Para decirlo con otras palabras, no existe el determinismo sobre el hombre. El hombre es libre, el hombre es libertad, el hombre está condenado a ser libre, según la frase clásica de Jean-Paul Sartre. El hombre está condenado a ser libre. De modo pues que al triunfo de la razón sistemática le sucede el existencialismo que señala el trágico destino de la condición del ser humano. Por ello, la condición de ser libre es la condición que vive el ser humano desde que fue creado por Dios. Pese a todo, el hombre, al pasar de una existencia trivial, es invitado a una existencia auténtica, según el programa del existencialismo. La razón y el sujeto forman un binomio inseparable, porque la razón necesita de un yo y porque la razón significa la, tiene, la razón tiene la misión de hacer más digno al yo, a la persona. La razón está al servicio de la persona y sirve la razón al yo en esa función de alcanzar
de hacer que el yo llegue a obtener una personalidad que vive según lo que ha decidido el ser humano, en la autenticidad y en la sinceridad de la decisión, y no ya en las normas éticas. Es en donde se encuentra la moralidad del sujeto. Eso lo dice un autor que interpreta la historia a la luz de la teología. Dice pues que el ser humano, en la autenticidad y en la sinceridad de su decisión, es en donde encuentra su moralidad el sujeto humano. Y luego el existencialismo también trata del asunto de la muerte, porque también en la muerte el ser humano es protagonista, es el sujeto más importante, es el primer responsable de su propia muerte. Por ello, el protagonismo del hombre deriva de la secularización, es decir, de que el hombre, el ser humano, participe en actividades que no tienen que ver directamente con la religiosidad, sino con la sociedad, con la cultura, con el mundo. Por eso el profesor de Fiores dice que el proceso histórico de emancipación que ha llevado al ser humano a dejarse tutelar por la religiosidad lo conduce a adquirir una conciencia de la propia autonomía y de la conciencia del mundo. Y el proceso histórico de emancipación lleva al hombre a vivir como adulto responsable que ya no está sujeto a otras personas que lo tutelen, que lo guíen. La secularización es un desencantamiento del mundo, según la expresión de Max Weber, un eclipse de lo sagrado, según Harvey Cox. Son notas que dan el tono de la sociedad occidental de la secularización. Son corolarios de la forma de ver el mundo en el siglo XX, en donde se elimina lo sagrado como cualidad intrínseca de las cosas. Es decir, se pasa de la dualidad de lo sagrado contrapuesto a lo profano, se pasa a la relacionalidad entre lo sagrado y lo profano. Es decir, la relación del ser al misterio del que es enteramente otro, es decir, el creador, la divinidad, el ser que alienta y se oculta en las cosas de manera oculta y dispersa. Entonces, en el existencialismo, el ser humano pasa a relacionarse con la trascendencia en la medida en que adquiere conciencia de sí mismo, de su propia autonomía. Durante los años 70 hay una corriente de los sociólogos en donde la religión pasa a ocupar el primer lugar de la atención, en particular los aspectos de la religiosidad popular. Tras la crítica del teólogo protestante Karl Barth acerca de la religión, y después de que algunos sociólogos y teólogos de la secularización firman el acta de defunción de la religión, sin embargo, la religión toma una especie de revancha con un renacer religioso. En particular, se observa que la religiosidad popular, con sus ritos, peregrinaciones, exvotos, son manifestaciones que se intensifican y se convierten en objeto de estudio de antropólogos de diversa corriente filosófica. Al mismo tiempo, la religiosidad popular empieza a ser valorada como se merece. Además de la celebración de varios congresos sobre la religiosidad popular, la Iglesia Católica se dedica a examinar la religión en el sínodo episcopal del año de 1974. En esa exhortación apostólica postsinodal,
Evangelii Nuntiandi de 1975, posterior al Sínodo Episcopal de 1974, el Papa Pablo VI, en esa Evangelii Nuntiandi, considera la piedad popular como una realidad muy rica e invita a captar la dimensión y los valores de esta religiosidad al interior de la Iglesia y de la sociedad. Y el Vaticano II, que se llevó a cabo de 1962 a 1965, comienza una nueva fase en donde se habla de la primavera conciliar. Es decir, se asiste a un reverdecimiento de la Iglesia y se sustituye el anatema o la condena de los que no piensan igual que la Iglesia, se sustituye por el diálogo en la relación con las demás iglesias, con las demás religiones y con el mundo. En cuanto a los aspectos sociales, a partir de 1968 se desata una ola de protestas contra las injusticias sociales, en donde los jóvenes quieren reivindicar su derecho a participar en todos los órdenes de la vida social y proponen de pasar de la imaginación de la imaginación al poder, y se inspira en el hombre unidimensional de Marcuse. En el año 1968 también se trunca la vida de Martin Luther King, pastor bautista, líder del multitudinario movimiento de defensa no violenta de los derechos de la población negra en los Estados Unidos. El movimiento feminista también cobra ímpetu y sale a manifestarse a las calles. No se contenta ya con obtener la igualdad de derechos, sino que exige un cambio cultural que neutralice el campo sexual, que ayude a hacer desaparecer el predominio del varón sobre la mujer. Más allá de las diversas interpretaciones, en el siglo XX la teología confirma el modelo neoescolástico que vuelve a presentar los métodos de restablecimiento del espíritu en el tiempo y que rechaza la propuesta de renovación proveniente del modernismo y de la nueva teología. Así, con el apoyo, con el sustrato del Concilio Vaticano II, se renueva la teología a la luz de los 4 objetivos que justificaron la convocatoria que hizo el Papa Juan XXIII para llevar a cabo ese Concilio Vaticano II. Esos 4 objetivos son la autoconciencia y la reforma de la Iglesia, la reunificación ecuménica y el diálogo con el mundo contemporáneo. Esos 4 objetivos se llevaron a cabo desde el planteamiento del inicio del Concilio Vaticano II, y a través de sus documentos vemos de qué manera se han realizado esos objetivos de la autoconciencia del ser humano, de la reforma de la Iglesia en sus aspectos litúrgicos, en sus aspectos devocionales, en la reunificación ecuménica, es decir, volver a establecer la relación con las diferentes iglesias, y en el diálogo con el mundo contemporáneo. Es significativo el título de la Constitución publicada por el Vaticano II, Lumen Gentium, que se refiere a la Iglesia vista desde sí misma. Y también es significativo el título de la otra Constitución que publicó el Vaticano II, que se llama la Gaudium et Spes. En esa Gaudium et Spes se proclama el diálogo entre la Iglesia y el mundo, puesto que el mismo título de esa Constitución, el subtítulo dice la Iglesia en el mundo. Es decir, que la Gaudium et Spes considera las relaciones entre la Iglesia y el mundo
Por eso uno de los aspectos fundamentales del Vaticano II fue el diálogo entre la Iglesia y las instituciones del mundo contemporáneo. Después del Concilio Vaticano II de 1965 a la fecha, la teología conoce dos periodos significativos. En el primero se busca la renovación del espíritu a la luz de los temas del Concilio Vaticano II. En el segundo periodo, la Iglesia se embarca en un proceso de desplazamiento por medio del cual el centro del cristianismo deja de ser la Iglesia y se traslada a nuevos lugares donde en particular en América Latina se busca forjar un cristianismo que concilie la secularización con el primer mundo y con el compromiso en favor de los pobres, de los más desheredados y en denunciar la condición de opresión en que se hallan los pueblos de todo el mundo. En este sentido, en África se promueve el manifiesto de Dar es Salam, en donde surge la teología del tercer mundo. Por último, en la vida de la Iglesia emergen nuevos protagonistas, ya no solo los clérigos, sino que también ahora los seglares y la mujer desempeñan un papel inspirador dentro de la Iglesia y formulan propuestas que motivan el compromiso en favor de la construcción de una sociedad más justa. Y en la cultura del siglo XX, la Virgen María tiene también un papel muy importante. A primera vista podría parecer que la Virgen desborda el margen del tiempo sin identificarse con los fenómenos culturales del siglo XX, porque estos fenómenos del siglo XX están sobre todo centrados en la libertad del hombre y en contra también a veces de esos principios de la libertad del hombre. Así, no solo la Mariología del Oriente Ortodoxo, en donde prevalece la imagen dogmática de la Virgen, sino también en los tratados católicos de la primera mitad del siglo XX, se recorre la ruta que ha seguido la teología en los siglos anteriores y se experimenta la influencia de la sensibilidad de la época. Es decir, hay teólogos famosos que se refieren a la cultura del siglo XX y al dinamismo y a la diversidad de la cultura. Son teólogos que confrontan la cultura con la figura de la Virgen y de ahí derivará una semblanza de la Madre de Jesús como imagen existencialista y antropológica de la Virgen Santísima. Por ello, después del Vaticano II, la Mariología se encuentra más problematizada, es decir, entra en crisis a causa de los esquemas derivados del Concilio Vaticano II. También las ciencias humanas se ocupan de María y ofrecen de ella una interpretación desde sus respectivos puntos de vista. Es una interpretación que siembra la sospecha sobre la verosimilitud de las imágenes de María. La Mariología tendrá que recorrer la vía conciliar de la renovación para que sea una sección de la teología creíble por todos los creyentes y que recupere la confrontación cultural que aportará contribuciones al momento de evaluar la figura de María y su importancia en relación con la cultura moderna. En los capítulos siguientes dice el profesor de Fiores que nos ocuparemos de tres modelos que se desarrollan después en la primera mitad del siglo XX y que se detienen antes de comenzar
el Vaticano II. De modo pues que el profesor de Fiores en esta sección nos ofrece el producto de sus reflexiones acerca de la imagen de María como modelo de los manuales de Mariología, de la imagen de María como resultado de la corona de los dogmas y de la imagen de María como resultado de la reflexión acerca de las verdades que la Iglesia propone de la Virgen, como son la maternidad, la virginidad, la Inmaculada Concepción y la Asunción al cielo. Entonces, pues el profesor de Fiores dedica como unas 10 páginas a estos temas en donde se refiere a la imagen que se produjo de María después de la Primera Guerra Mundial hasta antes del Concilio Vaticano II en 1953. Y entonces, para hablar de la Virgen como modelo de los manuales de Mariología, ¿qué nos ofrece el profesor de Fiores? Nos dice que desde comienzos del siglo, o sea, más bien después de la Primera Guerra Mundial, al inicio del Vaticano II, es decir, hasta 1963, está considerando ese periodo de 1915 a 1963, es decir, poco menos de 50 años, en los que dice el profesor de Fiores que se publican 80 tratados de Mariología, en ese periodo de poco menos de 50 años, que van de 1915 a 1963. En ese periodo se publican, dice el profesor, 80 tratados de Mariología. Y en ellos encontramos las notas comunes del estereotipo de los manuales de Mariología. Es decir, se enuncia la tesis que se va a estudiar, se demuestra esa tesis mediante pruebas tomadas de la escritura, de los padres de la iglesia y de la teología, pero se presentan también otros aspectos que se refieren a ese estereotipo de los manuales de Mariología que tienen que ver sobre todo con la presentación del enunciado de la tesis y de la demostración de esa tesis mediante recurso a la Sagrada Escritura, a los padres de la Iglesia, a la tradición de la Iglesia. De modo pues que dice el profesor de Fiores que en esos 80 manuales de Mariología que se produjeron entre 1915 y 1963, tenemos ese estereotipo de que se enuncia la tesis con la cual se va a pretender demostrar las cualidades más importantes de la Virgen, y luego, recorriendo lo que dicen los padres de la Iglesia, la Sagrada Escritura, el Magisterio, se pretende probar la veracidad de la tesis que fundamenta a esos tratados de Mariología. Y dice el profesor que estos tratados de Mariología derivados de ese periodo del siglo XX, de 1915 a 1963, tienen un carácter apologético y muchas veces presentan polémicas muy elevadas, muy acerbas, muy agrias, como lo dice el padre Bober en una nota en donde afirma que en esos manuales existe un sano positivismo por el cual los mariólogos recurren a la escritura y a la tradición en búsqueda de una unidad orgánica del tratado de Mariología, de modo que se vinculen entre sí todas las partes del tratado de Mariología con un primer principio, que es el que rige en toda la Mariología. Se trata pues de un estudio histórico del desarrollo de cada una de las verdades acerca de la Virgen,
en donde se recorren las diversas etapas del desarrollo de la Mariología, tratando de encontrar esa unión entre un principio que fundamente toda la Mariología con lo que dice la Sagrada Escritura, los padres de la Iglesia y el magisterio. Y entonces el profesor de Fiores estudia detalladamente algunos de esos tratados derivados del periodo de 1915 a 1963. Y dice él que en esos tratados de Mariología se puede ver la tendencia a darle mayor importancia a la Sagrada Escritura, de modo que se interpreta la Sagrada Escritura de manera literal. Un autor recurre a la frase que dice: la sólida teología mariana se fundamenta en la Sagrada Escritura. Es decir, ese es un aspecto de los manuales que se produjeron entre 1915 y 1963, que se fundamentan sobre todo en la Sagrada Escritura. Para darle mayor solidez a la Mariología, esos manuales recurren constantemente a la Sagrada Escritura. Y Roschini, otro autor mariólogo de ese periodo, de 1915 a 1965, 63, habla de unas palabras de otro autor. Dice que el primer lugar de la reflexión teológica debe surgir a partir de la Sagrada Escritura. Sin embargo, en los libros canónicos se advierte la exigencia de que hay que ir más allá del sentido literal de la Sagrada Escritura. Hay que recurrir al sentido acomodaticio de la Sagrada Escritura. Recurrir también al sentido místico o recurrir al sentido típico de la Sagrada Escritura para establecer esa relación entre el principio fundamental de la Mariología y los métodos o argumentos que dan razón de ese primer principio. El padre Roschini, siervo de María, precisa que tan solo el sentido literal de la Sagrada Escritura goza de una fuerza probatoria con la que es posible aclarar ese primer principio de la Mariología, mientras que el sentido literal, dice el padre Roschini, concede una prioridad al magisterio de la Iglesia. Es decir, que el sentido literal, el sentido típico de la interpretación de la Sagrada Escritura a favor de la Mariología fortalece el descubrimiento de ese primer principio de Mariología fundamentado en la Escritura. Y dice el profesor Roschini que el sentido literal de la Sagrada Escritura solo apoya al descubrimiento de la Mariología en la medida en que puede favorecer la guía por parte del magisterio o por parte de la liturgia, porque son fuentes subjetivas en las que Roschini encuentra la síntesis de las fuentes teológicas de la Mariología. Entonces, como vemos aquí, el profesor de Fiores nos ofrece la visión de que tanto la Sagrada Escritura como la visión de la liturgia y del magisterio son los fundamentos de los manuales de Mariología producidos entre 1915 y 1963. Es un dato importante porque a partir de ahí se va a estructurar una Mariología fundamentada en la Sagrada Escritura que se aplica en su sentido típico o en su sentido acomodaticio, y también la Mariología que se va a fundamentar
en la práctica de la liturgia y en los documentos del magisterio. Roschini dice que el problema de la estructuración científica de la Mariología debe partir de la teología, es decir, del razonamiento, desde luego motivado por la fe, pero que es un discurso estructurado que permite ir describiendo los principios más importantes de la Mariología desde el punto de vista del razonamiento de la fe de la Iglesia. Y por ello, la Mariología debe ser tratada de la misma manera que se tratan los demás estudios de teología. Es decir, que se tiene que recurrir al criterio de la teología, del ejercicio de la teología, desde un punto de vista que parte de la Sagrada Escritura, del magisterio o de la liturgia. Y por ello, Roschini dice que la teología es una ciencia, es decir, es el conocimiento de la verdad revelada según los principios lógicos, es decir, los principios que pasan a través de la razón humana. Si bien son conocimientos derivados de la Sagrada Escritura, de la revelación, del magisterio, de la liturgia. Sin embargo, la Mariología es un conocimiento que pasa por la razón humana, que deduce los principios teológicos que deben regir los tratados de Mariología. Así, para Roschini, la Mariología se basa en ciertos principios y, en definitiva, en un primer principio, que es que en su calidad de primer principio favorece en germen las posteriores conclusiones de la Mariología. Roschini afirma que este primer principio de la Mariología es la idea central que debe estar en todos los manuales de Mariología. Y ese primer principio, que debe ser central, hace posible una construcción orgánica de la ciencia de la Mariología como teología. Por tanto, Roschini ha afirmado que la Mariología tiene como primer principio la maternidad divina de María y que sobre ese primer principio debe estructurarse toda la ciencia de la teología mariana según 4 causas, es decir, la causa final, la causa formal, la causa eficiente y la causa material. Estas 4 causas son las mismas que propone la teología escolástica de Santo Tomás de Aquino, que surgió allá por el siglo XII, pero que esas 4 causas fundamentan la estructura científica, racional, desde el punto de vista de la fe católica, pero estructurada a partir de la razón humana, de los principios en los que se debe fundamentar todo manual de Mariología que sea digno de llamarse manual de Mariología. Como ven, el profesor de Fiores descubre la base del sistema que elaboró el padre Gabriel Roschini, siervo de María, en esos años de 1915 a 1963, en donde Roschini estuvo siempre apegado al primer principio de la Mariología, que es la maternidad divina de la Virgen, y a partir de ese primer principio estructuró toda la teología mariana en vistas de la proclamación del 5º dogma. Hay que decir que el padre Gabriel Roschini, siervo de María, dedicó todo su tiempo, su vida, sus estudios a fundamentar esa proclamación del 5º dogma de la corredención, pero que al final de cuentas, con el documento del capítulo 8 de la Lumen Gentium,
ese principio, ese quinto dogma, desapareció de la perspectiva del Concilio Vaticano II. Bueno, pues vamos a dejarle allí, vamos a continuar mañana, Dios mediante. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre eres las entre mujeres todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, ruega Madre por de Dios, nosotros los ruega pecadores, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre de